Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Lo leemos nuevamente. El verso 19 dice: y Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, que esta palabra venga a fortalecernos, que esta palabra, Señor, venga a redorguirnos, que esta palabra, Señor, venga a llenarnos de fuerzas, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, háblanos conforme a tu voluntad. Señor, te pido que tú uses mi vida a través de tu Santo Espíritu, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Y en esta preciosa tarde o noche, a como queramos llamarle, vamos a hablar sobre la fidelidad de Samuel en un ambiente desagradable. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Sobre la fidelidad de Samuel en un ambiente desagradable, en un ambiente malo, en un ambiente un poco incómodo, donde estaban sucediendo cosas de las cuales no eran ejemplares para una vida de un joven el cual deseaba hacer la obra de Dios. Pero entre todo eso que estaba sucediendo, Samuel pudo mantenerse fiel ante Dios, pudo mantener su integridad ante Dios. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Que ante todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros reconozcamos que al que le servimos y al que honramos es al Dios de la gloria. Y honremos a nuestro Dios sobre todas las cosas. La historia de Samuel es una historia muy bonita. Y espero que en esta noche podamos aprender de su vida y que pueda ser de gran ejemplo para nosotros. Samuel era hijo de Ana. Ana era esposa de Elcana. Pero algo que sucedió con la vida de Ana era que Ana era estéril. No podía concebir hijos. Entonces Ana tenía en la petición hacia Dios que le concediese hijos. ¿Saben por qué? Porque en su anhelo, el deseo más grande de ella era darle un hijo a su esposo. Lamentablemente el esposo de Ana tenía otra esposa y esta sí le daba hijos. Entonces esta mujer se burlaba de Ana. Entonces Ana, muy triste, lamentando todo, porque ella no podía tener la capacidad de poder darle lo que ella quería darle a su esposo. Pero vemos de que la acción de Ana fue de doblegarse al Dios de la gloria, irse de rodillas ante el Dios de la gloria. Déjenme decirles que el centro, realmente no quiero hablar de Ana, porque el centro del mensaje no es Ana, porque vamos a hablar de la vida de la fidelidad de Samuel
en un ambiente de la cual es desagradable. De eso es lo que vamos a hablar. Pero realmente, para que usted me pueda entender, yo quisiera tocarle esos pequeños puntos de cómo fue que sucedió, de que Samuel vino a la vida. Porque esto es maravilloso. Aquí, hermanos, en la historia de Ana, de lo que vivió, de cómo ella confió en Dios, de cómo ella le clamó a Dios, yo creo que nos debería de motivar a nosotros para que nosotros depositemos nuestra esperanza, para que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios, y sabiendo y teniendo la plena seguridad de que Dios es fiel. Y que Dios escucha nuestras oraciones. Dios, si nosotros traemos una petición ante Él, déjenme decirle, hermanos, que Dios es fiel para cumplir el deseo que haya en nuestro corazón. Entonces Ana una vez vino al templo y se postró ante el Señor y se quebrantó ante el Señor. Entonces el sacerdote Elí pensó de que esta mujer estaba ebria y le fue a decir, ¿sabes qué, mujer? Le dice, ya para de tu borrachera, le dice, ya deja de tomar tanto. Entonces Ana le dice, no, mi Señor, yo no estoy ebria. Yo lo que estoy ahorita es quebrantada ante los pies de mi Señor, porque le tengo una petición a mi Dios. Y Ana, al ella confiar plenamente en Dios, déjenme decirle que recibió la respuesta de parte de Dios. Eso es lo más lindo que puede pasar a nuestras vidas, saber que nosotros podemos clamar, podemos pedir justicia y sabemos que recibiremos justicia de parte de nuestro Dios. El Señor no tardó en responderle a Ana, y de ahí fue donde nació Samuel. Cuando Ana le estaba clamando a Dios porque le concibiera un hijo, le hizo una promesa a Dios. Y la promesa de Dios a Dios era que ese hijo se lo iba a dedicar a él. Ella ya tenía bien claro que si el Señor le daba el gran privilegio de poder tener un hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor. Y así sucedió. Cuando Samuel nació, le trajo una gran alegría a su esposo, le trajo una gran alegría a ella, porque el Señor quitó ese, se puede decir, como ese paño de maldición de ella. Rompió esa maldición que había, como también se ve en muchos ejemplos, como también podemos mencionar la vida de Sara, esposa de Abraham, era estéril, y el Señor le concibió un hijo. Amén. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, y el Señor le concibió tener un hijo. Raquel, la esposa de Jacob, realmente a Rebeca no le concibió uno, le concibió doble. Y a Raquel, que era esposa de Jacob, también era estéril. Pero déjenme decirle algo, de algo que sucedió en estas mujeres, que es algo sobrenatural. Yo no sé si usted lo ha podido ver de ese punto de vista, pero la esterilidad de estas mujeres era para manifestación de algo glorioso, de un plan maravilloso que Dios tenía, porque los hijos que nacieron de estas mujeres que eran estériles fueron hijos que realmente traían una predestinación, traían algo ya marcado de parte del Señor, tenían un llamado especial de parte de Dios. Aleluya. Que ellos no fueron niños normales. Usted se acuerda de Sansón. Su madre era estéril, concibió a Sansón. ¿Y quién era Sansón? Un hombre, un juez, un guerrero que no necesitaba ejército para destruir
al ejército enemigo. Entonces aquí podemos ver nosotros que lo que impedía a esas mujeres poder concebir un hijo, en la confianza que tuvieron en pedirle a Dios, Dios le respondió y les dio algo que iba a venir a ser diferente a todos los hombres que vinieron a marcar la diferencia. Es que cuando Dios obra maravillosamente. Dios no nos trajo por una casualidad, hermanos. Yo conozco una historia de una familia. Habían dispuesto a tener 4 hijos. Tuvieron los 4 hijos. Entonces, cuando ya prácticamente estaba lo que habían decidido tener, entonces Dios hizo algo que es increíble. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero el último que nació murió a los 9 meses. A los 9 meses de edad. Y al morir a los 9 meses de edad, esta pareja decidió tener otro. Decidió tener otro. Y lo tuvieron. Y déjenme decirles que ese que tuvieron nació prácticamente marcado para servirle a Dios. Y déjenme decirle que hoy está aquí enfrente de ustedes predicándoles. Ustedes dicen, no, eso no puede ser. Eso es muy cierto. Yo ya no estaba en los planes, pero faltaba el que estaba en los planes de Dios. Porque los planes de Dios son unos y no son iguales a los planes del hombre. Y Dios sabía que faltaba yo. Y hoy tengo el gran privilegio de conocerlos a ustedes. Entonces, hermanos, tenemos que saber de que el Señor tiene un plan maravilloso. No es casualidad de que nosotros estemos en este mundo. Es porque, hermanos, a Dios le plació darnos vida. Al Señor le plació de que nacieran más. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos pudiesen tal vez, hermanos, haber estado en vez de nosotros? Por eso que aquí hay alabanza que dice, habiendo millones y millones de seres en la tierra, pero al Señor le place que ustedes estén aquí sentados, adorando y glorificando al Dios de la gloria. Por eso es que tenemos que gozarnos, hermanos, cuando vengamos a este lugar para adorarle, para bendecirle y no cansarnos de darle gracias al Señor, porque su gran fidelidad es para con nosotros. Pero déjenme decirle, hermanos, de que volviendo a lo sucedido con Samuel, esta historia de Samuel nos trae una gran enseñanza. Y una es la acción de su madre al ella clamarle a Dios, y cuando el Señor le concede el deseo, el sueño, su anhelo preferido, lo que ella deseaba en su corazón, ella le cumple al Señor. Aproximadamente teniendo Samuel 4 años de edad, lo llevó al templo, lo presentó al Señor y lo llevó para que se quedase en el templo, según a como ella le había prometido al Señor. Entonces aquí nos tiene que enseñar a nosotros que cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando le hacemos una petición al Señor, y si nosotros le prometemos algo, que se lo cumplamos. Amén. Cuando nosotros le prometemos al Señor algo, tratemos la manera de cumplirlo. Y va a ser de gran bendición, hermanos. Déjenme decirles de que al esta familia, tanto Ana como su esposo, decidir cumplirle a Dios, ellos lo llevaron al templo para que le sirviese a Dios. Pero lamentablemente esto es lo que a mí me ha llenado de tristeza, lo que hermanos, me ha dolido en el corazón, porque saben de que esta familia confió plenamente en que iba
a un mejor lugar, en que llevaban a Samuel a un lugar donde iba a ser de bendición, donde realmente iba a estar cerca del Señor, donde iba a estar protegido, donde iba a poder ejercer el servicio hacia Dios. Pero lamentablemente la situación que se estaba dando ahí en el templo eran cosas desagradables. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy observadores. De saber, hermanos, de que realmente, déjenme decirle que Ana y su esposo realmente ellos lo llevaban a Samuel al mejor lugar. Pero realmente lo que estaba sucediendo ahí no era lo mejor, sino que lo que estaba sucediendo ahí eran cosas extrañas. Y para eso me quisiera que fuésemos al capítulo número 2 de Samuel, si usted tiene su Biblia. Y ahora usted me va a entender por qué Samuel, al lugar donde fue un lugar donde no era un ambiente como debería de serlo, sino que estaban sucediendo cosas extrañas. En el capítulo número 2, el verso 12 dice así. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, que son Ofni y Finés, que eran también los que estaban ya preparados, los que le ayudaban a ministrar al sacerdote, los que eran los encargados de cuidar el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia que eran estos hombres? Dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué lamentable, hermanos, es poder estar en un templo, poder estar en un lugar o hacer creer a la gente que está viviendo en una dimensión de un Dios vivo cuando realmente es totalmente lo contrario. Yo me imagino que Ana no sabía cuál era lo que estos hombres eran, porque ellos eran de una tierra más lejana. Pero estos hombres no eran ejemplo para un niño. O díganme ustedes que unas personas con esto que dice la Biblia, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Déjenme decirles, ¿será que ellos eran personas indicadas para poder enseñarle a Samuel? O aquí corría un riesgo Samuel de corromperse también. Aquí corría un riesgo Samuel de él también empezar a practicar lo mismo que él estaba viendo que se practicaba. Y esto es el peligro. Cuando realmente alguien no toma en cuenta de lo que está sucediendo, corre el peligro de que termine cometiendo las mismas cosas desagradables ante los ojos de Dios sin darse cuenta. Pero realmente estos hombres eran peligrosos. No tenían, hermanos, lo que habla de ellos es terrible. Dice el verso 22, dice, del mismo capítulo 2, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que estos hombres eran hombres impíos. Eran hombres que tenían un privilegio. Eran hombres que ellos ejercían una labor importante ante la presencia del Señor, pero dice la palabra de Dios que eran hombres impíos. Y lamentablemente, hermanos, hoy no todos los que vemos atrás de un púlpito realmente honra a Dios, realmente glorifica a Dios. Es lamentable, hermanos, pero déjenme decirle que el Señor un día
va a arreglar cuentas con cada uno. Porque al Señor no se le pasa nada por alto, sino que el Señor todo, un día va a hacer juicio. Un día el Señor va, hermanos, a traer la retribución de sus acciones. ¿Saben, hermanos? Que estos hombres eran hombres sin temor a Dios. No había temor de Dios en ellos. Ellos, además de que no tenían ningún temor de Dios, ellos también, dice que cuando el pueblo de Israel traía las ofrendas, ellos agarraban lo de las ofrendas. Y si no se las entregaban, dice que ellos las agarraban a la fuerza. Entonces lo que estos hombres estaban haciendo era desastroso, era incorrecto. Pero lo maravilloso es que el verso 17, ¿saben qué dice? Eso es lo que cuando yo estaba estudiando este tema me ponía a pensar. Y realmente cómo es la fidelidad de Dios. El verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oigan, todo lo que estos hombres hacían, eran impíos, eran pecadores. Cometían, en el verso 22 dice que estos hombres cometían fornicación, cometían adulterio en el mismo templo de Jehová. Y ahí era donde fue ¿quién? Ahí estaba Samuel en medio de ellos. No era un buen ambiente para Samuel. No era un buen lugar para Samuel. Pero hermanos, lo más maravilloso acá es, hermanos, que la palabra de Dios asegura de que Samuel era fiel ante la presencia del Señor. El verso que leímos del capítulo 3 dice, y Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Jehová estaba con Samuel. Algo grave que pasa cuando hay pecado. ¿Saben qué dice el capítulo 3, el verso 1 en adelante? Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí estamos viendo nosotros dos cosas que están sucediendo. En ese tiempo, a consecuencia de la situación que se estaba viviendo ahí, que había impiedad, dice que escaseaba la palabra de Dios. En un lugar, hermanos, donde hay pecado, en un lugar donde hay maldades, en un lugar donde se hacen cosas desagradables al Señor, es bien difícil que se hablen de esas cosas desagradables. ¿Cómo alguien va a venir a pararse aquí al frente y va a hablar de fidelidad a Dios cuando sabe que no es fiel a Dios? ¿Cómo alguien va a hablar de santificación, de consagrarse a Dios cuando él mismo no está consagrado a Dios? ¿Cómo la palabra de Dios va a fluir en un lugar donde no hay, hermanos, temor a Dios, donde no hay respeto a Dios? Y por eso es que lamentablemente en el capítulo número 3 dice en el verso 1 que la palabra de Dios escaseaba en ese lugar. Qué lamentable es cuando ya hoy, hermanos, se tiene que predicar predicaciones humanas, porque ya no se puede predicar lo que Dios pone en el corazón. Ya no se puede predicar, hermanos, lo que realmente es necesario predicar y llevar a la gente a concientizar que es necesario que amen a Dios, que respeten a Dios, que honren a Dios, porque si no, dice que el juicio de Dios vendrá sobre cada uno. Lo demás que dice en el capítulo 1, dice que en el versículo 1, dice, no había visión con frecuencia.
Seguimos leyendo más adelante, el verso 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Pero déjenme decirle, hermanos, de que yo pienso que a todo esto que estaba sucediendo, porque ante los ojos de Dios no puede haber nada oculto. Esto quiere decir que nosotros no vamos a poder prosperar, y no estoy hablando de dinero, perdónenme, donde nosotros no vamos a prosperar espiritualmente, donde vamos a sentir sequedad, donde ya no vamos a poder encontrarle sentido a la palabra del Señor, donde ya no vamos a ver conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos nosotros a poder ver las cosas que son del Espíritu cuando realmente hay una agobiación más a lo natural, a lo terrenal, a lo que no tiene nada que ver con Dios? En este caso se estaba dando una situación de que había pecado adentro de donde se ministraba el templo de Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver de que va a haber escasez, va a haber frialdad, va a haber, hermanos, cosas que no van a poder ser como quisiera que fuésemos cuando las cosas no se hacen de la manera que le agrada a Dios. Pero qué lindo es venir ante la presencia del Señor y saber de que nosotros tenemos una tranquilidad y que podemos prostrarnos ante la presencia del Señor y poder quebrantarnos ante la presencia de Dios. Pero es necesario de que realmente haya una sinceridad ante los ojos, ante la presencia de Dios. Samuel cayó en este lugar donde el ambiente era desagradable, donde las cosas no eran como deberían de ser. Algo más que yo quisiera que nosotros notásemos con respecto a Samuel es que Samuel no estaba en la promesa del sacerdocio. Samuel no estaba en la promesa del sacerdocio, porque los que estaban aptos como hijos del sacerdote, el Señor, cuando llamó y eligió al pueblo de Israel, agarró especialmente una tribu y la separó para que ellos ministrasen delante de Dios. Y nadie que no fuese de esa parentela podía, hermanos, ejercer un privilegio que, hermanos, que pudiera ministrar ante la presencia de Dios. Pero vemos acá nosotros de que ya el Señor sabía lo que estaba sucediendo, porque ante los ojos de Dios no puede haber nada oculto. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo escucha. El Señor dice que conoce los corazones y conoce las intenciones de los corazones y conoce lo que había en el corazón de estos hombres. Y ahí fue cuando Él empezó y quitó del medio, empezó a quitarles el privilegio. En ese momento del capítulo número 3 podemos ver de que el sacerdote es Elí. Pero Dios no se dirigió a Elí, sino que empezó a hablarle a Samuel. Empezó a dirigirse a Samuel. Pero ¿por qué razón el Señor empezó a dirigirse a Samuel? Porque Samuel se empezó a apartar para Dios. Porque Samuel empezó a santificarse para Dios. Porque Samuel empezó y él tenía bien en claro que tenía que honrar a Dios, que tenía que glorificar a Dios. Y el Señor, al ver la fidelidad de Samuel, lo introduzco en ese privilegio de la cual él no podía ser un sacerdote. Pero al ver el Señor el pecado de los hijos que estaban ya, eran candidatos
para poder ejercer ese privilegio, al Señor conocer sus corazones, los hizo para un lado y llamó a aquel que sí honraba a Dios. Entonces, hermanos, no importa que nosotros no seamos hackers del conocimiento, no importa que nosotros no tengamos un estudio, hermanos, teológico, que no hayamos pasado por una universidad. ¿De qué nos sirve ser hombres reconocidos con títulos, con universidades, con conocimiento humano, si no hay lo más importante, que es la honra y la gloria a Dios, que es lo que más nos debería de preocupar? Honrar a Dios, glorificar a Dios. Así, hermanos, es como Dios va a poder hacernos útiles en su obra. Usted no se preocupe, hermanos. Dice su palabra: si hay falta de conocimiento en vosotros, clamad a mí, dice, y yo la daré. No dice si hay falta de conocimiento, ve a inscribirte 8 años en un estudio teológico y ahí vas a adquirir el conocimiento. No. Lo más importante es el temor a Dios. Lo más importante es honrar a Dios. Lo más importante es, hermanos, saber de que nosotros le servimos a un Dios que nos ama. Porque Él nos ama. Porque si no nos hubiese amado, no hubiese enviado a su Hijo a derramar su sangre en la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, tenemos muchas razones por las cuales honrar a Dios. Tenemos muchas razones por las cuales glorificar a Dios, exaltar su nombre, bendecir su nombre, porque sabemos de que Él ha permanecido fiel para con nosotros. Dice más adelante: en el verso 10, el verso 10 del capítulo 3 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Eso, hermano, tiene que ser nuestra actitud de nosotros, de decirle al Señor: Señor, habla, porque nosotros oímos. Señor, habla a mi vida. Señor, glorifícate a mi vida. Señor, revélate a mi vida, porque yo quiero oírte. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y saben qué sucedió? Que el Señor empezó a revelarle, empezó a hablar con Samuel y le empezó a decir: mira, Samuel, yo ya estoy cansado del pecado. Mira, Samuel, yo ya estoy cansado de tantas cosas desagradables. Saben, hermanos, que yo en esta mañana, después que llegamos de la vigilia, estaba soñando y el Señor me llevó al libro de Levíticos, capítulo número 20. Y saben, hermanos, yo me levanté, me desperté y lo que hice fue abrir la Biblia y empezar a leer en el libro de Levíticos, capítulo número 20. Y si usted tiene una oportunidad, léalo en su casa y usted va a poder ver que es el Señor hablándole a su pueblo, diciéndole cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las cosas que le desagradan. Ahí habla del pecado, habla de la inmundicia, habla de las cosas desagradables de las que el hombre puede hacer, de las cuales lo va a mantener lejos del Señor. Pero manda a hacer un llamado y dice: no te doblegues a otros dioses. Lo único que tú tienes que hacer es creer en el Dios de la gloria, honrar al Dios de la gloria, y el Señor va a mover todo lo que tenga que mover para honrarte, para bendecirte, para glorificarte. Pero el Señor, hermanos, si habla a nuestras vidas, es porque el Señor quiere usarnos. Pero ya es necesario que le digamos al Señor: Señor, habla a mi vida. Háblame a través de sueños. Háblame a través de profecías. Háblame, Señor, a través de tu palabra. ¿A cuántos el Señor le ha estado hablando? ¿Cuánto tiempo el Señor tiene hablándote?
Viene diciéndote, corrígete, sigue el buen camino, no te desvíes. El Señor en su gran misericordia nos revela su palabra. Samuel en un mismo instante no podía entender porque la edad de él era muy joven. Y dice que la presencia del Señor venía y le hablaba. Y él creía que no era Dios el que le hablaba, sino que era el sacerdote. Y venía ante el sacerdote y le decía, aquí estoy, ¿qué te puedo servir? Y el sacerdote, imagínense qué tan ciego estaba el sacerdote. ¿Saben de que aquí donde habla? En el versículo 3 del capítulo 3, dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Saben qué? ¿Qué entiendo yo cuando yo me pongo a pensar muchas cosas cuando leo la Biblia? Y yo pienso que también nos está dando un significado a la vida de Elí. Porque ya Elí ya estaba a días de morir, de entregar el ministerio. Y antes que la lámpara que era, ¿saben, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo? La sal de la tierra. Amén. Nosotros somos una lámpara que Cristo Jesús es el que ilumina en nosotros. Ahora, eso es lo que la Biblia dice, que Cristo Jesús ilumina en aquellos que creen en Él. Ahora la pregunta sería, ¿ilumina en usted? ¿Ilumina en nosotros? Pero si no, es necesario que doblemos rodillas y que le empecemos a pedir a Dios que su luz. Pero aquí está diciendo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la presencia de Dios se fuese definitivamente del lugar donde estaba en el arca, el Señor llamó a Samuel. El Señor quería tratar ya no con el sacerdote, no quería hablar con los que ya estaban, los que estaban ya, hermanos, destinados para ser sacerdotes, porque eran hombres impíos, porque eran hombres pecadores. Entonces, antes que la lámpara de Dios se apagase, hermanos, la presencia del Señor se fuese, llamó a alguien. Antes que la lámpara se apague en su familia, el Señor lo está llamando. Amén, adiós. Antes que la lámpara se apague, ¿saben qué dice la palabra del Señor? Dice, aviva la llama del Espíritu de Dios que hay en vosotros. ¿Por qué es necesario avivar la llama? Porque si esa llama de la presencia de Dios se apaga en nosotros, se acaba todo, se termina todo. Estos hombres que eran los hijos de Elí, Finés y Ofni, eran hombres de los cuales ya la lámpara ya hacía tiempos que se había apagado en ellos. La presencia de Dios ya no estaba con ellos. Pero el Señor ahora quería llenar a alguien de su presencia, y ese era Samuel. El Señor quiere llenarlo a usted de su presencia. El Señor quiere hacer maravillas con su vida. El Señor quiere glorificarse a través de su vida. Pero es necesario que nosotros abramos nuestra boca y que le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, habla a mi vida. Señor, glorifícate a mi vida. Señor, manifiéstate a mi vida. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Que tu presencia no se aparte de mí. Y saben, hermanos, la presencia del Señor es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Pongámonos de pie en esta hora. Vamos a orarle al Señor. Yo no sé cómo esté su relación con Dios, pero yo creo que si el Señor nos ha traído a este lugar, es porque el Señor tiene cosas maravillosas preparadas para cada uno de nosotros. Antes que la presencia del Señor se vaya de su vida, dígale lo que Samuel dijo: Señor, he aquí, habla que tu siervo oye. Gracias, Espíritu de la gloria. Empiece a orarle al Señor. Padre, con gloria y poder. Yo no sé cómo esté su condición. Yo no sé cómo esté su vida espiritual. Respaldo, Señor de la gloria.
pero usted lo Queremos, conoce. Padre, retener tu palabra, No Señor. permita que la llama de la presencia del Señor se vaya de usted, sino que usted pueda mantener esa llama encendida. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Yo quisiera hacer un llamado. Espíritu de la Si en medio nuestro hay alguien que en esta noche quisiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, solo levante su mano y vamos a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien, hermanos, en medio nuestro que quiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Solo levante su mano. Vamos a hacer una oración para con su vida. ¿O habrá alguien que haya sido cristiano, cristiana, y por X circunstancias se ha alejado de los caminos del Señor y hoy quiere ponerse a cuentas con el Señor? Solo levante su mano. Vamos a hacer una oración para con su vida. Gloria a Dios. Aquí se ha levantado una mano y sabemos que el Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Si hay alguien más que quiera reconciliarse en esta noche con el Señor, solo levante su mano y vamos a orar para con su vida. ¿Habrá alguien más, hermanos, que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón en esta hora? Le pedimos que levante su mano y vamos a orar para con su vida. Padre de la gloria, solo tú eres fiel. Si no hay más, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por esta vida. Digamos: Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, Porque tú, Padre, te has damos hablado, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar ante tu presencia. Gracias, Espíritu de la gloria. Manifiéstate con tu gloria, con tu poder, Señor. Queremos, Padre, que seas tú, Señor, Padre. Venimos ante tu presencia, Bendice, Señor, Señor, esta vida, Señor, Padre. reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios de la gloria, Que tiene que tú eres el único necesidades, Dios verdadero, Señor. Hay necesidades. Mira, Señor, antes que la lámpara se apague, Señor, en medio